nutrición. Hablábamos del metabolismo quirúrgico principalmente dirigido en ese sentido, pero es el metabolismo en general. Nosotros ya vimos una de las partes importantes de la respuesta inflamatoria. Vimos de la proporcionalidad de una respuesta de acuerdo a los factores que vamos a tener enfrente, sean patógenos o sean por lesión. Todo esto nos va a llevar a una situación que altera la homeostasia del organismo. Para que una célula o tejido pueda vivir, necesitamos dos cosas fundamentales. ¿Cuáles son? Jóvenes, ¿qué necesita la célula para vivir? Y para funcionar, lógicamente. ¿Un ambiente estable? Bien, Ibarra, un ambiente estable, pero ese ambiente estable, ¿qué te lo va a dar? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? La energía y el oxígeno y... Necesitas, exactamente, Sandra, necesitas energía y necesitas oxígeno, igual que el ser humano, o sea, en general, como ser humano. Si yo no tengo oxígeno, lógicamente voy a fallecer. Si me falta energía, en determinado tiempo voy a fallecer. ¿Y qué me da la energía, Sandra? ¿Qué nos da la energía para vivir? ATP, ¿no? Bueno, la energía al nivel básico de funcionamiento, pero ¿qué nos da la energía? Tavares, ¿qué te da la energía para que sigas viviendo? Podrían ser las proteínas, el agua. Exacto, Sebastián. Exacto. Necesitas agua, necesitas proteínas. ¿Qué otra cosa necesitas? Grasas, hidratos. Grasas e hidratos de carbono. Son los principios básicos para la energía. Ya de ahí, durante el proceso, los diferentes degradaciones, los ciclos, pues se va degradando los productos. Nosotros lo ingerimos en forma de grasas. Se tiene que digerir esos triglicéridos en ácidos grasos, en glicerol, y a su vez los elementos de carbohidrato, todo lo que contiene carbohidrato, lo vamos a digerir, por ejemplo, la lactosa, la leche, y todo la reducimos a la pieza básica, que es la glucosa, y eso nos va a dar la energía para nosotros poder vivir. Si no comemos, lógicamente no vivimos. Las proteínas, la carne y todo la tenemos que degradar a nivel de lo básico, que son los aminoácidos, y ya todo eso nos va a dar la energía. ¿Para qué nos da esa energía? ¿Para qué nos da esa energía y ese oxígeno que hablábamos ahorita? Para que la célula funcione, para que la célula se reproduzca, para que la célula lleve oxígeno, para que la célula camine, para que nuestro sistema nervioso funcione, para que nuestros ojos, nuestros músculos se muevan, el intestino, para que haya la frecuencia cardíaca. Todo eso forzosamente necesita estos elementos básicos. Por ahí nos comentó ayer la doctora Dorado, ¿cuál es la necesidad básica mínima para que un organismo ¿cuál es la necesidad? Eso nos lo dijo ayer en la presentación. Por ejemplo, una persona de 70 kilos, tenemos que saber cuál es la necesidad calórica que él necesita. ¿Quién me dice cuál es la necesidad calórica basal? Ayer nos lo comentó la doctora Fernanda. ¿Alguien recuerda?
O Fernanda, ¿nos puedes decir cuánto es? Fue lo de los ácidos grasos de que necesitaban 160 gramos por día. No, no, no. ¿Cuál es la necesidad básica de calorías que yo necesito para vivir? Son 2,200. Generalmente se hace aproximaciones, pero la necesidad básica, si yo te digo de un paciente de 40 kilos, ¿cuál es su necesidad básica? Tenemos que saberlo para de esa manera, pues nosotros calcular qué es lo que le vamos a proporcionar a la persona. Y si te digo, es un paciente que pesa 100 kilos, ¿le vas a dar los 2,200? Pues depende, ¿no? O sea, depende mucho de los 100 kilos, porque puede ser una persona que sea pues obesa o una persona que sea muy atlética. O sea, Ajá, y eso ya depende de qué pasa, porque o pues, sea, a una persona obesa obviamente pues le vas a dar poco, pero lo poco que le puedes dar a una persona obesa a alguien que lo quema más rápido, que es pues alguien que va al gimnasio, pues sería muy poco y no le bastaría. ahí estás diciendo una particularidad, es correcto, esa particularidad es correcta, pero ¿cuánto le vas a dar? Estoy hablando de lo basal. Lo basal es una persona que está en reposo, que no tiene ninguna otra actividad, incluso también el paciente atlético, pues le tienes que dar un requerimiento básico. Era de 22 a 25 kilocalorías por Es de kilogramo. 22 a 25 kilocalorías por kilogramo, no se les olvide eso. Por eso ahorita quería precisar eso de la presentación de ayer. Son de 22 a 25 kilocalorías por kilo. ¿De acuerdo? Entonces, si un paciente pesa 70 kilos, vamos a calcular y ya nosotros sabemos aproximadamente son 1,750 o 1,800 calorías. Una persona que pesa 100 kilos, pues lógicamente sus necesidades calóricas, con ese dato nada más, vamos a tener que necesita 2,200 a 2,500 calorías. Una persona que pesa 50 kilos, pues va a necesitar 1,100 calorías, que es a lo que comentaba Villalobos, el doctor Gamaliel Olagues. Entonces, va a depender del peso, la necesidad. Ahora, esa necesidad efectivamente va a variar. Si es una persona sedentaria, con ese requerimiento basal es suficiente para que sobreviva y no haya problemas. Pero si es un corredor de alto rendimiento, si es un jugador de fútbol, pero bueno, que de veras se mueva, no como los del Santos algunos, no se crean. Entonces, ese jugador, ese atleta va a necesitar lógicamente mucho más calorías, por lo que comentó ahorita el doctor Villalobos. Entonces, esa porción quería comentarla. La otra, todos tienen requerimientos básicos. Los hidratos de carbono, ¿cuánto nos proporciona? Un gramo de hidratos de carbono, ¿cuánto nos proporciona? ¿Cuántas kilocalorías nos proporciona? 4 kilocalorías. 4 kilocalorías, perfecto. Que esto ya no se les olvide, esto es básico y lo pueden necesitar en todas las actividades y ya en su trabajo profesional. Un gramo de carbohidratos nos va a proporcionar 4 kilocalorías. Un gramo de proteínas. 4. Blanca. 4. Perla. 4. 4 kilocalorías. Y un gramo de grasas. 9. 9 kilocalorías. Excelente, perfecto. Entonces, ya con eso sabemos nosotros cuánto tenemos que comer de carbohidratos, cuánto tenemos que comer de proteínas y cuánto tenemos que comer de grasas. Acuérdese que esto tiene que ser hasta cierto punto proporcional para que el alimento y las necesidades que tengamos de cada uno de ellos siempre esté equilibrada. De ahí la situación de que algunos pacientes, si consumen de más carbohidratos,
pueden llegar a tener un problema, sobre todo los diabéticos, pues van a tener una descompensación. Si tenemos una cantidad proporcional y más superior de grasas, pues va a ser un paciente tendiente a la obesidad. Entonces, ya por aquí ya llevamos algunos conceptos marcados en forma importante. Hablamos de la respuesta inflamatoria. Entonces, en un paciente que tiene una respuesta inflamatoria severa por cualquier motivo, llámese septicemia, llámese accidente automovilístico, llámese quemaduras, vamos a tener un acelerado proceso inflamatorio en los tres. Entonces hablábamos de la proporcionalidad. Aquí en las necesidades calóricas y energéticas también vamos a tener esa necesidad. Quiere decir que si yo me accidento, que si yo me infecto, necesito forzosamente más oxígeno y necesito forzosamente más kilocalorías de energía. ¿Por qué? ¿Alguien que me comente? Es por lógica, ¿eh? Pero alguien que comente. ¿Por qué un paciente que tiene una sepsis, un paciente que tiene una quemadura o un paciente que tiene una infección va a necesitar más kilocalorías? Es porque el proceso inflamatorio gasta mucha energía, ¿no? Exacto, el proceso inflamatorio gasta mucha energía. ¿En dónde lo va a estar gastando, Sandra? Es correcto lo que me dices. Ahora dime de dónde lo va a estar gastando. Pues al estar necesitando producir más células que vayan al tejido que está dañado o a donde se encuentra la infección para... Va a haber incremento de producción de células, va a haber incremento de producción de elementos que van a producir cininas y todo lo que hemos visto ahorita, interleucina, factor de necrosis tisular, factor de crecimiento, factores migratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Endorfinas, integrinas y todo lo demás. Y todo eso necesita energía para poderse producir, porque no se pueden producir solas, entonces necesitan energías. Muy bien. ¿Dónde más estamos requiriendo elementos? Por ejemplo, en un traumatismo, Sandra. ¿Qué pasa en el traumatismo? Puede que se entre en un estado de shock y... Exacto, un estado de shock. Bueno, ahí ya te fuiste por otro lado, pero está bien. El estado de shock. ¿Y qué es lo que me va a producir el estado de shock? Clínicamente. Los cambios en la presión arterial y cambios en la temperatura. Exacto. Me va a producir que haya, si yo pierdo sangre, hay una hipotensión. ¿Qué es lo que va a hacer mi organismo a tratar de recuperar esa hipotensión? ¿Cómo la va a recuperar? Por medio de frecuencia cardíaca. Si mi gasto cardíaco está a 60 latidos por minuto, si yo tengo un estado de shock, voy a tener 120 latidos por minuto. Y para poder tener mi corazón 120 latidos por minuto, lógicamente necesito más oxígeno, necesito más kilocalorías porque mi corazón está latiendo apuradamente y todas sus células están requiriendo consumo de nutrientes para que pueda trabajar. Es como si fuera un carro lo llevo a 120 kilómetros por hora y necesito más gasolina. Lo llevo despacio y voy con un consumo bajo de gasolina. El organismo igual. Muchas de las células se mueren en un traumatismo. Muchas de las células se mueren en una infección. Entonces, ¿qué necesita mi organismo? Pues recuperar esas células. Necesita que crezcan más células, que una célula reproduzca otra, que una célula reproduzca otra para que vaya una buena cicatrización. Y ese proceso de nacimiento, hagan de cuenta que es un nacimiento, va a necesitar energía y va a necesitar kilocalorías pues con la energía y va a necesitar también lógicamente más consumo de oxígeno. Si no tengo yo esos factores, el paciente se va a morir. Si no le aporto los elementos necesarios,
el paciente se muere. Si no le aporto los elementos necesarios de oxígeno, el paciente se muere. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita con el coronavirus? El coronavirus es un proceso inflamatorio tremendo. Y aparte de eso, hay un involucramiento a nivel alveolo capilar en donde hace que la posibilidad de oxígeno sea menor. Por eso hay necesidad de poner oxígeno a altas cantidades, por eso hay necesidad de intubar al paciente, porque el paciente solo no va a poder. Su proceso respiratorio involucra todos los músculos respiratorios, todo el tórax, y no va a ser suficiente la energía para que eso esté respirando todo el esfuerzo que hace el paciente para respirar. Pero como hay un problema de barrera, no lo va a lograr si nosotros no damos corticoides antiinflamatorios, si no hacemos la intubación del paciente, si no le ponemos oxígeno a alta capacidad, el paciente se nos va a morir. A eso se debe que un paciente de COVID se interna y cuando sale el paciente después de 10, después de 15 días, va a tener pérdidas de peso hasta de 20 kilos, 15 kilos, 20 kilos, dependiendo de cada paciente. ¿Y por qué pierden ese peso? Sandra, ¿por qué pierde el paciente los 15, 20 kilos? Porque va a tomar la energía de las reservas que se tengan en el... Va a tomar todo, porque el cuerpo así es, con el fin de buscar homeostasia. Si yo no le doy los nutrimentos necesarios, que a veces para alcanzarlos es muy difícil, entonces el organismo los empieza a autoconsumirse, a autodigerirse. Es un autocanibalismo. Yo empiezo a destruir las partes que según me vayan diciendo. Muy bien. ¿Qué otro elemento importante tiene el organismo? Homeostático. Si quieres irnos poniendo la presentación de ayer, Fernanda, tu presentación. Compártenosla. ¿Qué otro mecanismo tiene para autodefenderse? Por eso eran importantes las gráficas que nos mostró Fernanda el día de ayer. Esta es una de ellas. Permíteme esta primero. Esta. Sí, está muy bien. En esta gráfica vemos en un paciente de 70 kilos cuánto tenemos de proporción. Agua y minerales tenemos 49 kilos. En un paciente que pesa 70 kilos. Tenemos 6 kilos de proteínas. Tenemos 0.2 kilos de glucógeno. Y tenemos 15 kilos de grasa. Eso va a ser nuestra constitución proporcional. Esto es para el de 70 kilos. Si nosotros lo sacamos por proporción, ¿a cuánto corresponde el porcentaje? 49 kilos de agua. Ese porcentaje lo vamos a hacer igual con cualquier paciente que pese 50 o 100 kilos. Y vamos a saber qué proporción está formada por agua, qué proporción está formada por proteínas, glucógeno y grasas. Y de ese paciente 70 kilos nos va a dar energía, que ya me lo dijeron, aquí está abajo. En proteínas, en glucosa tenemos 4 kilocalorías por gramo. En lípidos, 9 kilocalorías. Y en proteínas, 4 kilocalorías. Entonces, si tenemos 6 kilos de proteínas por 4 kilocalorías que nos da, esos 6 kilos corresponden a 24,000 kilocalorías. Eso, 0.2, en proporción a 4 kilocalorías nos corresponden a 800. Y los 15 kilos de grasa a 9 kilocalorías nos corresponden a 140,000 kilocalorías. Entonces, el organismo de 70 kilos va a tener
en esa proporción de esa constitución, 164,800 kilocalorías. Si el consumo fuera en un paciente adulto y que no recibiera mayor proporción, por ejemplo, un náufrago, un abandonado en algún lado del desierto, que no hubiera nada que comer, que no hubiera nada, nuestra cantidad de proteínas se terminarían en 13 días. Nuestra proporción de kilocalorías se terminan en un cuarto de día, en 0.4 de día, ¿sí? Casi la de que esto se va a consumir en 16 horas o puede ser un poquito más, un poquito menos. Y luego las grasas para 78 días. En total, con estas proporciones de alimentos, nosotros podríamos vivir 91 días. De aquí la tabla nos habla también que la glucosa, el requerimiento diario que nos recomiendan es 7.2 gramos por kilo al día. Es lo que necesitamos de proporción de alimentos de glucosa. 7.2 gramos por kilo por día. ¿Cuánto necesitamos de proteínas? De proteínas necesitamos 0.8 gramos por kilo por día. ¿Cuánto necesitamos de grasas? 1 gramo por kilo por día. Esas son las necesidades normales para un individuo. ¿Sí? De si pesa 60 kilos, si pesa 70 kilos, si pesa 100 kilos. Física, ¿correcto? Dependiendo de la actividad física es lo que vamos a necesitar. Entonces, por eso la importancia de esta gráfica, conocer cómo estamos constituidos y cuánto tenemos de energía. Pasamos la otra, Fernanda, la anterior. Fíjense, aquí viene en lo que es el hígado, viene donde está la proteína muscular y viene las reservas de grasa. Aquí tenemos de este lado ciertos tejidos. En este lado tenemos el encéfalo, tenemos los eritrocitos, tenemos leucocitos, tenemos tejido nervioso, tenemos riñón, tenemos músculo y hacia abajo corazón, riñón y músculo. Están en orden decreciente. ¿Por qué creen que están así estos órganos? Conforme a los que va usando más de estos, que usa más y al que usa menos. ¿Conforme a qué? A los que vayan requiriendo más, van más arriba y luego a los de mayor a menor. Nosotros tenemos órganos vitales que necesitamos que sigan funcionando en tiempos de crisis. Los órganos que no van a estar funcionando en órganos de crisis tienen que consumir, su consumo de energía y de oxígeno se van a reducir al mínimo. Aquí no vemos el intestino. Vemos órganos vitales nada más. El encéfalo, el corazón, el riñón, los elementos sanguíneos como los eritrocitos, los leucocitos, ya mencionaba ahorita Sandra, que tenemos que tener esas células presentes porque están en demasía, y todo eso son lo que necesitan el oxígeno y las calorías. Hacia esos lugares se va la energía principalmente, no se va a mantener el intestino, porque el intestino, incluso lo que son las circulaciones plácnica, deja de verse ahí y solamente se ve en los órganos, disminuye y el paso sanguíneo por los órganos, tenemos estas circunstancias. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí?
Nosotros estamos viendo, tiene glucógeno 5 gramos, ¿sí? Esos 75 gramos de glucógeno se van a consumir y van a formar parte de 180 gramos que necesita el encéfalo. Se va a llevar 144 gramos de glucosa. Los eritrocitos, leucocitos, tejido nervioso, riñón y músculo van a necesitar 36 gramos. Si nosotros sumamos eso, eso nos va a dar 180 gramos. Las proteínas se van a pasar a aminoácidos, es el 75 gramos, y va a entrar a los procesos de gluconeogénesis. Quiere decir formación de glucosa a partir de los aminoácidos. Ya ayer nos había comentado Fernanda, la alanina son de los principales elementos para formar por medio del hígado un proceso de gluconeogénesis y darnos también energía. Los ácidos grasos y triglicéridos, aquí están 160 gramos, esos 160 gramos se van a llevar 40 gramos en procesos de oxidación y 120 gramos como ácidos grasos. La otra particularidad es que algunos tejidos, por ejemplo el corazón y el riñón, sí pueden manejar a través de los ácidos grasos para obtener energía. El resto lo van a obtener de la gluconeogénesis. El lactato y el piruvato es lo que se va a originar y también eso vuelve a entrar a los procesos de gluconeogénesis. Las cetonas también, en un momento dado, en los procesos de oxidación, también van a ser manejados por el corazón, el riñón y el músculo. Estos 75 gramos, como lo mencionamos hace rato, se van a ocupar primeramente. Es lo primero que se va a metabolizar para agarrar energía, esas reservas que tenemos de glucógeno en el hígado. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, doctor. Muy bien. Adelante, vamos a pasar la presentación, otras diapositivas. A ver, esta es la anterior. Esta. Aquí tenemos, como habíamos mencionado también en los casos de procesos inflamatorios, que dijimos que había curvas muy altas, curvas muy bajas, cuando mencionábamos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y los datos de antiinflamatorios. Entonces, en una condición normal o basal, nosotros tenemos esta curva de consumo de energía. Comentó la doctora, el más alto consumo de energía en todos estos pacientes es en un paciente quemado. Entonces, en un paciente quemado, nosotros vemos que la curva de gasto de energía se va a doblar hasta 200 veces. O sea, del 100, que es lo normal que estamos manejando, esto se va a originar otro porcentaje igual. Por eso comentó, las necesidades a veces máximas de requerimientos de energía van a ser hasta 40 kilocalorías. De 20 o 25, que es lo basal, en un paciente con quemaduras es el que más energía va a necesitar. Ahorita yo a lo mejor lo dudaría porque casi en los pacientes de COVID casi estamos a ese par